vamos a presentar a John Maynard Keynes, el último de los grandes economistas de la historia del pensamiento económico. Keynes va a publicar en el año 1936 lo que podemos llamar la última Biblia del pensamiento económico, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. ¿Cómo ubicamos a Keynes? Claramente como una respuesta a el pensamiento neoclásico. En videos anteriores hemos explicado este pensamiento neoclásico como el pensamiento liberal moderno de una defensa del libre mercado, como una crítica a cualquier tipo de intervención del Estado, y también lo hemos explicado, lo hemos ubicado en términos ideológicos como un pensamiento liberal de una raigambre más conservadora que el liberalismo clásico de fin del siglo XVIII. La aparición de Keynes es disruptiva. La aparición de Keynes es disruptiva porque Keynes aparece como una respuesta a un hecho bien concreto, que es nada más ni nada menos que la gran crisis mundial capitalista que estalla a fines de 1929, la popularmente conocida como crisis del 30, que tiene como una de sus características en su desarrollo en 1930, 1931, 1932, 1933, de un enorme, astronómico crecimiento del desempleo en los principales países capitalistas. Recordemos, lo explicamos en videos anteriores, que para el pensamiento neoclásico el desempleo involuntario no existía. A lo sumo había personas que preferían el ocio al trabajo. Imaginémonos la incapacidad de este pensamiento neoclásico para dar respuesta concreta a qué es lo que hay que hacer cuando aparezca ese desempleo abierto enorme en la crisis del 30. Exactamente ahí va a aparecer y va a ganar un espacio muy grande en la historia del pensamiento económico y en la política económica concreta la figura de Keynes y lo que después va a conocerse como la escuela keynesiana. Tenemos que decir que el planteo de Keynes primero es práctico, es bien de política económica, y recién después, al final, en 1936, va a asumir la forma de un texto teórico escrito, tal como la teoría general que hemos citado antes. ¿Qué es sencillamente, conceptualmente, lo que plantea Keynes? Muy simple. Que el capitalismo, que él defiende como el mejor de los sistemas económicos posible, fundamentalmente porque Keynes es un pensador burgués y está ubicado en esa concepción de clase, pero ese capitalismo no es capaz, por el mero y libre funcionamiento de los mercados, de alcanzar su óptimo en el equilibrio, entendiendo por el óptimo una situación de pleno empleo. O sea, los mercados se equilibran, pero no está garantizado que ese equilibrio de mercado se dé en el pleno empleo. Es más, muchas veces sucede que el equilibrio de mercado se da en situaciones donde sigue existiendo altos niveles de desempleo. Y entonces Keynes va a plantear la necesidad de la intervención del Estado para llevar la economía a esa situación de pleno empleo. Esta es la esencia del planteo keynesiano. La crisis, como la crisis del 30, se produce para Keynes por un problema, por una ausencia, por un déficit de demanda efectiva. En concreto, se han producido más bienes de los que se pueden adquirir, de los que los demandantes solicitan. ¿Por qué? Porque esos demandantes no tienen ingresos para comprar esos bienes. Y entonces ahí se produce la crisis. La solución para Keynes entonces es incrementar esa demanda efectiva, ese es el término keynesiano. ¿Y cómo se incrementa? Básicamente, y en una palabra, con la intervención del Estado en la economía. Este es el centro del planteo keynesiano. El Estado debe intervenir en la economía, en cierta forma, algo que era anatema para el pensamiento liberal. Los mercados no ajustan automáticamente y entonces ahí tiene que aparecer la intervención del Estado. Vamos a ver en videos posteriores cómo se da eso en detalle. Ahora,
tengamos claro, el planteo keynesiano es primero un planteo político, es un planteo de intervención estatal, es un planteo de poder llegar a una economía de pleno empleo en el marco del capitalismo, obviamente con mercados funcionando, pero centralmente a partir de un conjunto de políticas públicas, de políticas económicas de intervención. El gran ejemplo, sin duda, va a ser el New Deal de Franklin Delano Roosevelt en 1933, que es conocido como el primer ejemplo de política keynesiana. Fíjense en ustedes, 3 años antes de la publicación de la teoría general. El keynesianismo, a partir de esa aparición como intento de solución de la crisis del 30, va a ganar un espacio muy grande en el pensamiento económico y sobre todo en la posguerra, en el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis que se abre en los años 70, se va a transformar en la corriente hegemónica en el pensamiento económico. Pero eso lo vamos a ver en videos posteriores.